¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que hayan tenido una muy buena cena. Este es otro video de Siciliano en su taller, video cortito, dado que tuve que venir al taller a preparar unas cosas para mañana. Y bueno, aproveché, dado que bueno, un amigo comentó algo sobre esa pinza que ven ahí, pero ahora la voy a describir. Eh, la charlita cotidiana de todos los días la realicé desde el tallercito. Eh, bueno, para los que no la vieron, les recomiendo, mírenla, está entretenida. Es acerca de marcas que podían competir directamente o podían ser dignas rivales de la Baco, la llave francesa Baco o la llave ajustable Baco 71 en su momento, y la 8071 denominación Ergo en la actualidad, o bueno, un poco más acá en el tiempo. Volviendo al tema, un amigo, uno de ustedes, preguntó acerca de esa pinza, el amigo Norberto, que bueno, ahora la voy a descolgar y la vamos a describir. Bueno, esta es una pinza de 2 posiciones, marca Biasoni, que tuve que comprar, y voy a contar la historia, dado que bueno, yo tenía una exactamente igual a esta, por eso esta está todavía en su packaging, está todavía en su blister, no ha sido sacada nunca de acá. Los amigos que me siguen de siempre ya conocen la historia. Yo tenía una exactamente igual a esa, estaba realizando un trabajo en un domicilio, un trabajo que llevó un par de días, creo que 3 o 4 días. Constaba de hacer una bajada de tanque, colocar una bomba presurizadora y por ende, bueno, el tendido para llevarle corriente a la bomba presurizadora para que cuando abran el comando, ya sea agua caliente o fría, inyecte presión a la red. Muy bien, estaba trabajando con mi pinza que era igual a esta. Recuerdo el momento, dado que me estaba por ir y el caño venía, que yo había puesto, venía en forma exterior hasta el termotanque, dado que no importaba. Como al otro día pensaba engramparlo y me estaba por volver, pero no me gustaba que el dueño cuando venga note que el caño por ahí en ese sector estaba medio, digamos, suelto. Entonces pedí ahí a los señores, 2 personas mayores espectaculares, si tenían algún pedacito de alambre. Mientras buscaban el alambre, yo saqué de mi bolso, dado que había ido con la moto, saqué de mi bolso la pinza Biasoni. Bueno, cuestión que me consiguen el alambre, hago la atadura correspondiente, la dejo apoyada sobre el termotanque y la pinza desapareció. La pinza desapareció, no me di cuenta en el momento, no me di cuenta en el momento exacto, no me di cuenta si no la hubiese guardado. Pero bueno, debo haber hecho 2 cuadras, llegué a un semáforo, saqué el celular y le mandé un mensaje al hijo de los señores estos. Le digo, mira, X, terminé mi día de trabajo, me olvidé una pinza, la dejé sobre el termo. Te pido por favor, me la guardes, yo sé que está en tu casa, no hay ningún problema, pero guárdamela porque para mí las herramientas son sagradas, cada herramienta tiene la energía del técnico que la usa, entonces, por favor te pido. Dale, dale, me manda a los 10 minutos un audio, quédate tranquilo, ya avisé, ni bien aparece, la guardan. ¿Cómo ni bien aparece? Yo te dije que la dejé arriba del termo, me acuerdo como si fuese ahora. Bueno, al otro día voy a trabajar esperando que la pinza esté. Tenía que estar. No, no estaba. Bueno, le pregunté a los señores. No. Bueno, resumiéndola, este hombre, tipo de ley, un muchacho como uno, es un muchacho grande ya,
Me dice, mirá, Tano, yo te la pago la pinza, no hay problema. Se perdió dentro de mi casa, la plata está. Le digo, no, mirá, no me pagues la pinza sé que quedó acá, estoy convencido y seguro, te puedo describir el momento, pero bueno, desapareció. ¿Qué pasó? Bueno, más o menos sé qué pasó, pero ya está, no viene al caso. Ya venían faltando cosas, yo ya venía avisando. El cable que estaba por utilizar para desarrollar el tendido desde el automático y de la bomba presurizadora a la térmica que estaba en la planta baja, yo lo dejé en determinado lugar, también desapareció. La gente mayor le echa la culpa que por ahí no se acuerda de dónde pone las cosas y bueno, esa es la excusa por la que se valen muchas personas. Cuestión que no acepté que me la pague porque no me parecía ético, no me parecía lógico que yo diga que se me perdió algo y él, como yo dije que estaba dentro de su casa, me lo pague. Primero, que no sabe si es verdad que yo la tenía. Segundo, que no sabe si es verdad que se perdió ahí adentro. Y tercero, que no me sentiría bien cobrándole algo que no puedo demostrar que fue así. Cuestión que bueno, yo me había encariñado mucho con esta herramienta, dado que es verdaderamente cómoda, verdaderamente de calidad, muy buena. Creo que la hicieron, por ser vía Sony, la hicieron excelente. Es una pinza muy noble. La verdad que es una de las mejores que tengo, que la prefiero por sobre esta. Por sobre esta. O sea, si pudiera recuperar mi Viasony anterior por esta, la cambio mano a mano. Estas fueron alternativas que yo fui comprando hasta que logré conseguir esta. Que aparentemente más de uno piensa como yo, que es excelente esta pinza. Dado que bueno, no hubo ferretería industrial acá en Aedo, Morón o Ramos que haya recorrido y haya podido conseguir una más. Esta la conseguí de casualidad, en una ferretería de Villa Luzuriaga, completamente llena de polvo y olvidada. No hay más, no hay más. Me dijeron buscar en Mercado Libre, no la pude conseguir. Bueno, la recuperé y hay dos temas. Uno, me da miedo perderla de nuevo y no poder recuperarla. Y otro, que no es la otra. No tiene las historias vividas conmigo que tuvo la otra. Que alguna vez, si es que está en el domicilio este, va a aparecer seguramente y me la van a devolver. En algún momento nos vamos a volver a ver. Pero si pasó lo que yo creo y tuvo el mismo fin que el cable y otros materiales que el muchacho tuvo que comprar nuevamente, el muchacho, tipo de mi edad, tuvo que comprar nuevamente, no la voy a volver a ver nunca más. Pero bueno, compré otra. Contada la historia desde el principio, les recomiendo a los que puedan, a los que necesiten tener una pinza vía Sony, una pinza en principio. Les recomiendo a los que necesiten una pinza de 8 pulgadas de 2 posiciones tipo Ford, esta, la de la calidad vía Sony. Verdaderamente excepcional. Esta no es para tanto, para tanto. Es anatómica, ergonómica, flexible, no fatiga la mano, entra en lugares que otra no. No prueben con Crossmaster, o sea, prueben con Crossmaster si lo que quieren es una pinza sencilla. Esta es un poquito más elaborada, con mejores terminaciones. Vuelvo a repetir, la prefiero por sobre esta, que es una Baco, denominación Ergo. Acá tenemos el modelo. Que es 2970G, 2970G 200, que 200 es los milímetros. Así que bueno, esa es la historia de la pinza que aparece colgada allá atrás, cerca del blister de Total.
Y bueno, no quería dejar de contestarle a este amigo que me preguntó, me dijo, Tano, ¿qué onda esa pinza que tenés ahí atrás que parece buena? Es verdaderamente buena. Es verdaderamente buena. Contra todos los pronósticos, dado que con Biasoni, la llave francesa, no he tenido buenas experiencias. Algunas llaves combinadas no tuve buenas experiencias. Las de la primera hora sí, las de la segunda hora no. Y bueno, así hay que ir alternando. La pala Biasoni me dio resultado. Bueno, y así podría describir alguna que otra herramienta que me ha dado resultado y otra que no. Pero ya lo voy a hacer cuando aborde un video de Biasoni. Esta es la pinza de 2 posiciones. Biasoni de 8 pulgadas, muy recomendable. Y es la que está generalmente ahí atrás. Te respondo a vos, Norberto querido, o a cualquier otro amigo que quería tener el dato de una pinza muy buena, pero difícil de conseguir. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia y nos vemos en otra ocasión, en otro video de Siciliano en su taller.